Para comenzar, quiero hacerte una pregunta, como siempre una pregunta para que no me la contestes, si no te la contestes vos mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste hoy acá? Si haces un recuento de tus días, de tu semana, ¿cómo estás? Seguramente tendríamos distintas respuestas. Bien, más o menos, mal, atacado, súper bendecido, ¿no? Pero hoy quisiera que podamos ver y entender algo que Satanás no quiere. Hoy es la prédica donde Satanás no le va a dar un like, para nada, como a toda prédica, ¿no? Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que Él hace, o lo que quiere hacer en nuestras vidas y lo que nosotros vamos a evitar que haga. El primer punto que quiero que veamos está en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y es entender, hermanos, que todos tenemos una lucha. Todos estamos en esta lucha, quieras o no. Esa es la gran verdad. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos muestra claramente, dice, cuando nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice que no es contra personas. A veces tenemos problemas y decimos, bueno, es porque esa persona me hizo esto. Yo estoy así porque mi esposa me hace esto. O estoy así porque mi esposo. La lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Y acá dice, ¿contra quién es? Contra principados, contra potestades. Acá está hablando de Satanás y sus demonios. Cuando habla de principados, habla de alguien que toma una región, una gran región, tal vez una nación. Cuando habla de potestades, está hablando de alguien que también tiene un poder sobre una región un poco más pequeña. Y así va hablando de una organización que Satanás tiene. No vamos hoy a ver cuál es la jerarquía, porque no nos interesa. Simplemente entender que Satanás es un enemigo y que está bien organizado. Y que toma distintas regiones y que toma, si es posible, a una de las personas, va a intentar obrar en ellas. Ahora, quiero hacer una aclaración en esto. Porque la palabra endemoniado es una palabra que hemos escuchado en algún momento. Endemoniado significa Satanás poseyendo a una persona. ¿Eso existe? Claro que existe. Pero ¿a quiénes puede poseer Satanás? A los que no pertenezcan a Jesús. Porque los que pertenecen a Jesús son posesión de Jesús. Por lo tanto, Él no los puede poseer. Lo que sí puede hacer es desde el exterior tratar de atormentarlos. No puede desde el interior, porque ahí mora Jesucristo, pero sí desde el exterior, a través de pensamientos, a través de tentaciones. Y hoy vamos a ver cuáles son sus estrategias, porque no se ha rendido, pero tampoco nosotros, iglesia. ¿Amén? ¿Le ha pasado en algún momento escuchar, no, este barrio es peligroso, ¿no? No pasen por ahí. El GPS, vas por un barrio y te dice, usted está entrando, ¿no?, en una ciudad peligrosa, turbia si fuera, ¿no?, de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que justo todas las personas malas nacieron en ese barrio en el mismo día y no es eso. Es que Satanás toma ese lugar y está haciendo lo que él quiere en ese preciso lugar. Por lo tanto, hay que hacer guerra espiritual a favor también de ese barrio. Uno de los motivos de ayuno tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan que dice guerra espiritual a favor de Argentina, Buenos Aires, nuestros barrios, Rodríguez, Agustoni? Bien, tiene que ver con esto. Satanás, el nombre Satanás significa únicamente en el hebreo adversario o enemigo. Sería lo mismo que decirle adversario o enemigo. Simplemente significa eso. ¿Eso por qué? Porque es el adversario de la iglesia. Es el adversario de nuestras vidas. Y quiero que veamos a Satanás obrando en tres momentos. Al principio de la creación, en la mitad más o menos de la creación, y vamos a ver qué es lo que pasa al final. Vamos al principio, en Génesis capítulo 3, versículo 1. Es un pasaje muy conocido. Dios había creado los cielos y la tierra, había hecho todo perfecto. Había creado al hombre, a la mujer, a Adán y Eva, y estaban en perfecta armonía, no había pecado. Imagínense el paraíso, así estaban Adán y Eva, disfrutando de todo lo que Dios había creado. No había ningún tipo de enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había llanto, era toda alegría. Y ellos disfrutaban, eran el matrimonio perfecto, Adán y Eva, en un lugar perfecto. No tenían que preocuparse por nada, todos quisiéramos estar ahí. Pero todo cambió cuando entra Satanás. Y acá vamos a ver ese momento donde él entra. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Conozcamos un poquito a este enemigo. Primero dice, la serpiente era astuta más que todos los animales. Fíjense que acá no se presentó, como lo vemos en los dibujitos, vestido de rojo, ¿no?, con un tridente en la mano, una colita y dos cuernitos. No se presenta jamás así.
Se presentó como una serpiente, como algo que era conocido en medio de la creación, como un animal más. Pero dice, esta era astuta. Y Satanás en nuestras vidas se presenta de esta manera, de una manera tal vez con algo, la serpiente era algo conocido para Adán y Eva. Y tal vez se presenta en nuestras vidas como algo conocido, es astuta. Intenta meterse en nuestras vidas de una manera que nosotros no lo notemos, ¿sí? Tal vez con lo que estoy mirando, tal vez con lo que estoy escuchando, tal vez con... Usted sabrá de qué manera, pero que es astuta. Y es bueno conocer al enemigo, decir, no le voy a dejar ninguna puerta abierta porque se va a querer meter. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y acá está la primer mentira. Sepan que las mentiras de Satanás tienen una raíz de verdad. Siempre que dice algo, tiene una raíz de verdad. Hay alguien que dijo que una media verdad es una mentira, y es verdad. Y él toma una verdad de Dios y la deforma para hacer que nosotros la creamos. Fíjense cuál es la mentira acá. Dice, así que Dios les dijo, no comas de todo árbol del huerto. Mentira. Es verdad, Dios le dijo no comas del árbol, pero de un árbol. No le dijo no comas de todos los árboles. Acá está deformando la verdad para hacer ver a Dios como que le coartaba las libertades. Algo que era totalmente mentira. La mujer le respondió bien en el versículo 2 y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Acá la serpiente o Satanás le dice, no moriréis. Dios le dijo sí que iban a morir, él les dijo no lo hagan porque si lo hacen van a morir. Y Satanás le dice, no moriréis. El famoso, no pasa nada. Hacelo, tranqui, total, no pasa nada. Y eso es lo que le dijo la serpiente. Y después le dijo, no, aparte cuando la comas se te van a abrir los ojos y vas a poder ver todo como Dios. Y los empezó a inflar un poquito. Y ahí ese fruto que era prohibido antes para Eva, ahora lo ve y dice, che, es verdad, está bueno el fruto, vamos a comer. Y comió ella y le dio a su esposo. Y el esposo también comió igual de cabezón. Y ahí entró el pecado en la humanidad. Todo empezó con una charla, tal vez con el enemigo. De la misma manera, muchas veces empieza con un pensamiento en nosotros. Y ahí es donde empieza él a obrar. No pasa nada. Prueba un poquito, total, no pasa nada. Un poquito no pasa nada. ¿Saben que todas las adicciones comienzan con un poquito? Toma un poquito. Prueba esto. Adicción a las drogas. No, yo lo dejo cuando quiera. ¿Y cuándo lo vas a dejar? Cuando yo quiera. Y nunca más lo deja. Mira un poquito, no te va a hacer nada. Comienza la adicción a la pornografía. Así con un poquito, pero después termina dañando mucho. El famoso no pasa nada. Y si has escuchado hacelo, no pasa nada, quiero decirte, ese fue un ataque de Satanás. Y hoy quiero desenmascararlo, que juntos desenmascaremos a este enemigo que quiere atormentar nuestras vidas. Así que si has escuchado eso, él está atacando. En el principio, fíjense que se levantó Satanás en contra de la misma creación de Dios. Dios había hecho todo perfecto, se levantó y quiso arruinarlo. De la misma manera, sos una creación perfecta de Dios. Dios te ama y Dios creó algo maravilloso para vos, pero Satanás no va a querer que lo disfrutes, va a querer destruirlo, como lo hizo con Adán y Eva. Pero es un enemigo derrotado, no tema, es un enemigo derrotado, siempre y cuando tomemos esta verdad y esta autoridad para nuestras vidas. Vamos a ver más o menos, siguió obrando Satanás, pero en el principio de la creación, en la mitad, más o menos, que es cuando Cristo viene a la tierra y va a comenzar su ministerio, quiere intentar impedirlo Satanás. Esto está en Mateo capítulo 4, si lo quiere buscar conmigo. Mateo 4 del 1 al 11. La tentación de Jesús es el título de ese pasaje. Dice lo siguiente. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense que era un designio, esto tenía que pasar. Dios dijo, Jesús tiene que ir a este lugar, ser tentado. Algo el Señor iba a aprender. Y saben que muchas veces cosas que pasamos son para que aprendamos. A veces las opresiones que podemos llegar a pasar son porque Dios quiere sacar de vos tal vez un buen guerrero o una buena guerrera. Esto tenía que pasar. Vamos a continuar, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿no? Qué lindo hablar de esto en estos días de ayuno y oración.
Hago un paréntesis. ¿Cómo viene tu ayuno y tu oración? ¿No? Venimos bien, estamos haciéndolo. No se escondan, no se escondan. Hay que ayunar. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Impresionante, ¿no? Lo llama acá a Satanás como el tentador. Una de las formas en las que él ataca es a través de la tentación. Santiago dice que nuestras tentaciones son parte de nuestras concupiscencias. ¿Qué significa eso? Que es de acuerdo a nuestra debilidad. Todos los que estamos acá, y esto me incluye, tenemos una debilidad. Tal vez es por un lado para algunos o es por el otro. Alguien tiene adicciones, espero no tengan adicciones, pero tienen tal vez una debilidad hacia algún tipo de adicción. Hay quienes tal vez tienen una debilidad hacia hablar de alguien que no está presente, alguien una debilidad acerca de... Cada cual tendrá una debilidad, eso no significa que usted caiga en eso, pero es el área débil, ¿no? Entonces Satanás aprovecha eso. Él es el tentador y te va a tentar con eso hasta el último de los días. Ahora, ¿se puede vencer? Sí se puede vencer. Tenés que reconocer cuál es tu área débil y ahí levantar la guardia fuerte. Y acá dice que lo tentó al Hijo de Dios, a Jesús. Después de 40 días, dice, Jesús tuvo hambre. Piense usted, 40 días sin comer nada. ¿Tendría hambre? Yo me imagino este pasaje y digo, me hubiera comido las piedras así como están, ni las hubiera convertido en pan. 40 días sin comer. Impresionante. Y lo agarró Satanás en ese momento. Esperó el momento donde él tenía hambre para tentarlo. Y así tienta nuestras vidas en ese momento de debilidad. Está todo el tiempo buscando, a ver, ¿cuál es el momento de debilidad? Bueno, mira, ya hace 2, 3 días no está orando, no está ayunando, no está leyendo la palabra, o ella no lo está haciendo, y ahí dice, este es el momento. Y ataco por este lado. Esa es su táctica. Y Jesús le responde, vamos a ver, de vuelta al versículo 3, dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, le dijo a Jesús. Él era el hijo de Dios. Un ratito antes él se había bautizado y el mismo Dios, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo dijo enfrente de todos. No había dudas de que Jesús es el Hijo de Dios. Y sin embargo se escuchó esta mentira de Satanás que le dijo, si sos hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. Lo quería hacer dudar de quién era él. Por supuesto que no lo logró. Pero piensa en esto, ¿alguna vez te vino este pensamiento de, no, yo creo que Dios no me ama? Yo no soy un hijo o una hija de Dios. Esto es para otra persona. Dios se cansó de mí. ¿Has escuchado eso? Te presento al tentador. Ahí está él haciéndote dudar. Ese es un ataque de Satanás. Y quiero que lo reconozcas para que en el próximo momento que escuches esa voz sepa que no proviene de Dios, no proviene de vos, proviene del enemigo y hay que echarlo fuera. Amén. Y así hizo el Señor, versículo 4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra de Dios, el Señor le respondió. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, tentándolo acerca de su identidad. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Acá la tentación era, mirá, si vos sos un hijo de Dios realmente, tírate que no te va a pasar nada. Y esa es la otra mentira, ¿no? Vos sos un hijo de Dios, no te tiene que pasar nada malo. Si sos un hijo de Dios, no te podría estar pasando esto. Mentiras. Vivimos en un mundo caído, donde muchas veces vamos a tener que atravesar distintas tormentas. Y Él viene con esto, mira, lo que te está pasando es porque vos no sos un hijo de Dios. Mentira. Dios está con nosotros, pero eso no nos exime de que tengamos que pasar por dificultades. Y el Señor dijo acá, no tentarás al Señor tu Dios. Dios va a guardarnos y va a cuidarnos siempre que sea el momento oportuno, pero Él lo sabe. Nosotros no tenemos que tentarlo. Continúa el siguiente versículo y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Acá termina esta lucha. Satanás le muestra la gloria de todos los reinos y le dice, mira, yo te lo puedo dar. Eso muestra que Satanás tiene cierta posesión sobre reinos. El sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Lo vemos con la ideología de género, lo vemos cómo pervierte. ¿Quieres saber algo? Lo que se está buscando ahora aprobar es la pedofilia.
El sistema de este mundo está gobernado por Satanás y él le muestra a Satanás a Jesús y le dice, mirá, todo esto te puedo dar. Y Jesús no le refuta eso, sino que le dice, yo únicamente a Dios adoro. Esto es lo que dice la palabra. Y cada vez le decía, escrito está, escrito está. Importantísimo que conozcamos lo que escrito está. Que participemos en los estudios bíblicos. Sabes que obviamente Satanás no va a querer que vos participes de un estudio bíblico y va a tratar de poner un montón de trabas. ¿Por qué? Porque está buenísimo tener a alguien en la guerra que no tiene armas. Es fácil de atacar. Por lo tanto, es imprescindible que tengamos armas, que busquemos en la palabra de Dios, que conozcamos lo que escrito está. Pero vamos a ver el final. Ahora sí, vemos que al principio atacó la creación de Dios, luego intentó atacar a Jesús para que no cometiera su obra redentora en la cruz, pero no lo logró. Cristo venció y Él nos salvó. Y vamos a ver qué sucede al final. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es su final. Este es el final del enemigo de nuestras almas. Ser lanzado por Dios mismo. Dice el diablo que los engañaba, el que busca engañar nuestras vidas. Dice el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Ese es su final. Es un enemigo derrotado y él lo sabe. No tiene nada que perder, pero él sabe cuál es su destino final. Es un enemigo que no tiene poder sobre aquel que tiene a Cristo en su corazón y lo sabe, pero aún así es terco y lo va a intentar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar nuestro lugar. ¿Cómo luchar? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Perdón, antes de eso, quiero que me acompañe en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3. Comienza diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es un pasaje que a muchos cuando lo leemos nos hace temblar, porque decimos, estoy frito. Pero fíjense que acá hay una palabra clave que dice el que practica el pecado. El que practica, cuando habla de practicar, habla de una práctica consciente, constante, deliberada y sin ningún tipo de arrepentimiento. Es decir, yo voy, peco y no me importa, lo hago igual y no me arrepiento. Ese es el que practica el pecado. Dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Muchos de nosotros llegamos de esta manera. Tienen una vida de pecado, pecando sin ningún tipo de arrepentimiento, haciendo las cosas mal. Así llegamos al camino del Señor. Pero fíjense qué es lo que hace Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras de Satanás en contra de tu vida y de la mía. Y aunque hemos sido practicantes del pecado y aunque Satanás nos tenía acorralado a través del pecado, Cristo vino para deshacer las obras del enemigo y darnos una vida nueva. Ese es nuestro Señor. Es el Cristo que adoramos hoy. En la alabanza de exaltación decían que hemos venido a darle gloria al Señor y en su nombre hacer guerra espiritual. Decía, ahí estábamos haciendo guerra espiritual. Y qué lindo hoy poder hacer guerra también. Mi pregunta es, ¿estás luchando, mi querido hermana o hermana? ¿Has escuchado esos pensamientos de Satanás seguramente en contra de tu vida? Tal vez alguien en este lugar, antes de llegar acá, tuvo pensamiento de decir, no voy por distintos motivos, y seguramente para atravesar esa puerta has tenido un montón de otros pensamientos diciendo, no quiero, no puedo, no voy a pasar. Y ahí había una lucha, que vos no la ves, pero que está. Por un lado, Dios atrayéndote a su presencia porque te ama y porque tiene una vida para vos y porque quiere perdonarte de todos los pecados. Y por el otro lado, Satanás, que dice, no vayas porque te quiere ver mal. Porque te quiere lastimar y no juega. Es un enemigo organizado y va a tratar de lastimarte. ¿Te ha pasado de por ahí ver solo lo que te falta y no ver todo lo que tenés? Y no poder disfrutar la vida y decís, che, no puedo disfrutar y me falta esto y me falta aquello. Hay Satanás obrando en tu corazón, en tu mente, haciéndote ver lo que te falta y no poder disfrutar todo lo que tenés. Te ciega. Tal vez una depresión que te ataca sin motivación aparente. De repente, una depresión sobre tu vida. En muchas ocasiones tiene un origen espiritual y es no tomar esa identidad, esa verdad que Dios tiene para nosotros.
La ansiedad, tal vez que no deja dormir, en muchos casos, tiene una raíz espiritual. Y Satanás va obrando ahí. Y hoy quisiera que sea el último día donde Él obra, donde tomemos autoridad y le digamos, te vas, ya no tenés más parte en mi vida. Por eso la pregunta es, ¿estás luchando? Porque a veces alguien viene y nos dice, estoy con una lucha. Bien, pero ¿estás luchando? No. O sea, yo me doy cuenta que estoy en una lucha, pero no estoy haciendo nada. Y a veces no hago nada porque no sé qué hacer. Así que vamos a ver qué hacer. Santiago capítulo 4, vamos a ver un poco de cómo luchar. Saben que hay mucho que podríamos hablar acerca de esto, pero el tiempo es corto. Así que quisiera que podamos resumirlo en Santiago capítulo 4, versículo 4. Comienza diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Comienza diciendo una palabra fuerte. Santiago tiene una particularidad que es redirecto. Santiago no te anda con vueltas. Juan te dibuja todo, es re poético, pero Santiago no. Santiago te dice, che, chabón, te estás equivocando. A mí Santiago fue el primero que entendí en la Biblia cuando comencé a leerla porque era directo, no te andaba con vueltas. Así que van a escuchar un lenguaje así en Santi. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, les dice. Está hablando de un adulterio. Un adulterio es cuando alguien promete fidelidad a una persona ante Dios, cuando se casa, pero después es infiel en otro momento. Y acá habla un alma adúltera. Esa alma adúltera es esa alma que promete fidelidad a Dios, pero después es infiel en la intimidad. Y acá le dice esto a esta iglesia, Santiago, oh almas adúlteras. Y comienza diciendo, ¿no sabés que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si pudiéramos definirlo o resumirlo es, definite. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Cuando hablamos del mundo, le hablo de esta corriente del mundo. Le hablo de hacer, no importa, todos lo hacen, yo también lo hago. Esa es la corriente del mundo, aunque vaya en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Y una forma de poder hacer guerra espiritual y una forma de poder ser libre de Satanás es definirnos. No podemos estar hoy con Dios y mañana con el mundo. Acá dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y quiero ser claro con esto. Hay que definirse. Es el primer paso. Es a todo o nada. O voy con Dios o me quedo en el mundo. Por supuesto que lo mejor es estar con Dios. El versículo que sigue es maravilloso. Dice lo siguiente. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto es hermoso, porque comienza diciendo una palabra fuerte, ¿no? Diciendo almas adúlteras, o Dios, o el mundo, pero después continúa y dice, Dios puso en vos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te anhela celosamente. Te anhela celosamente, te cela. El Espíritu Santo, que es Dios, dice, yo te quiero solo para mí. Y Dios hoy te lo está diciendo, yo te quiero solo para mí. Es maravilloso. Ningún esposo compartiría a su esposa. Ninguna esposa compartiría a su esposo. Dios no quiere compartirte. Dios te ama tanto y te quiere solo para Él. Ese versículo es hermoso. Y después el 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios es mayor que cualquiera de nuestros pecados. Él da mayor gracia. Aún no importa cómo estés, Él da mayor gracia. Su perdón, su gracia hasta el alcance. Pero acá que dice, donde hay un corazón humilde. El corazón humilde es el corazón que reconoce a Dios, que dice, Dios te necesito. No puedo por mí mismo. Y se humilla ante Dios. Ese es un corazón humilde. Y ahí Dios puede obrar. Versículo 7, y este es el importante, o uno de los más importantes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Iba a predicar solo de este pasaje, pero si no les hablaba de lo anterior, de lo importante que es definirnos por Dios en lugar del mundo, de saber que Dios te anhela y te ama celosamente, no íbamos a poder tomar con fuerzas esto. Ahora sí vamos al someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Él va a huir de tu vida. Él se va a ir de tu vida. Vas a resistirle y vas a someterte a Dios. Podemos cometer un error. A veces nos sometemos a Dios, pero no le resistimos al diablo. Y Él no va a huir. Vivimos una vida íntegra delante de Dios, pero Satanás hace lo que quiere con nosotros porque no tomamos autoridad y no lo echamos fuera. Por lo tanto,
Hoy vamos a tomar autoridad. Está la otra contraparte. Echar fuera a Satanás todo el tiempo, pero mi vida no se somete a Dios. Tampoco se va a ir en ese caso. Ambas cosas van de la mano. Someterme a Dios y resistir al enemigo. ¿Qué es someterme a Dios? Bien, someterse a Dios es poner la voluntad de Dios por encima de la mía. Es hacer lo que Dios quiere en todas las áreas. La Biblia nos dice qué es lo que Dios quiere. Eso hay que hacer. Como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La gran comisión. Jesús dijo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Eso es lo que hay que hacer. La Biblia nos enseña que tenemos que caminar en santidad, alejarnos del pecado. Eso es lo que hay que hacer. Eso es parte de someterse a Dios. Y la pregunta del que se somete a Dios es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios en mi ministerio? ¿Qué quiere Dios en mi servicio? ¿Qué quiere Dios en mi familia? ¿Qué quiere Dios en mi trabajo? ¿Qué quiere Dios en los estudios? ¿Qué quiere Dios? Y esta es una pregunta muy poética, la podemos dejar ahí, pero quiero que realmente pienses hoy. Si te estás preguntando en tu vida, ¿qué quiere Dios? O simplemente estamos obrando sin pensar en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es bueno interesarse en esto, porque es parte de someterse a Dios, vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Ayer salió un ejército, hablábamos que era una guerra, y ayer salió un ejército de acá, caminando hacia Agustoni 2022 para ganar almas para el reino de Dios. Esto es una guerra, y ese ejército se sometió a la voluntad de Dios y fue y predicó. En Agustoni, otro ejército estaba por la estación predicando en la plaza de Pilar, había varios ejércitos pertenecientes a un mismo general, Jesucristo de Nazaret. Él es el que nos dicta las órdenes de batalla. Eso es someterse a Dios. Cuando el general le dice algo a sus soldados, el soldado no duda, sí Señor, va y lo hace. Y así es el Señor, nos da las órdenes. ¿Y qué tenemos que decir? No Señor, no, sí Señor tenemos que decir. Lo que Dios dice lo hacemos. Y esa es la mejor forma de ser un soldado de Jesucristo. Ese es el primer punto, someterse a Dios. Segundo punto, resistir al diablo. ¿Sí? Le tenemos que ofrecer resistencia. Imagínate la siguiente situación. Estás en un barrio, tu barrio de repente se vuelve peligroso y te das cuenta de que robaron en varias casas de tu vecino. Decís, en cualquier momento me puede tocar a mí, pero había una particularidad. Robaron las casas donde las puertas estaban sin llaves o las ventanas estaban sin traba. Es decir, que si vos ponías llaves o trabas, no ibas a tener problemas. Entonces, ¿qué haces vos cuando te enterás de esto? Ponés llave en la puerta, ponés trabas, si podés ponés reja, ponés alarma, ponés todo lo que está a tu alcance, porque no querés que el ladrón entre en tu hogar. Cerraste la puerta y ahora el ladrón no puede entrar. Lo mismo pasa con Satanás. Acá habla de resistirle. No le dejes una puerta abierta. Cerrá todas las puertas, porque de la misma manera va a entrar sin pedir permiso y va a tratar de hacer todo el daño que pueda dentro de esa casa. Cerrale las puertas. Hace 3 domingos atrás, si no me equivoco, el pastor Joel compartió acerca de, hizo desde la A a la Z, ¿se acuerdan? Compartiendo un montón de puertas abiertas a Satanás, ¿no? Distintas cosas que a veces parecen sonzas, que no hacen mal, pero a la larga nos lastiman. Soy un cristianóscopo, ¿no? Leo la Biblia y leo el horóscopo. No, solo a Cristo y solo leo la Biblia y ahí me dice cuál es mi vida, cuál es mi destino. Por lo tanto, cierre todas las puertas. A veces lo que miramos, decimos, bueno, pero es una peli, no pasa nada, una peli de terror. Satanás obra a través del miedo. El anime es terriblemente dañino y es una puerta abierta. Y la decisión de cerrar esa puerta es tuya. La decisión de decir, bueno, pongo llave en la puerta o la dejo medio entreabierta para que el diablo no se dé cuenta, pero va a entrar. Cerrale todas las puertas. Aunque te duela, aunque tengas que dejar algo que es difícil, cerrale las puertas, porque es hermoso estar solo con Cristo. Pero imagínate ahora que estás en tu casa y el ladrón quiso entrar y vos lo ves que está ahí forcejeando en la puerta, pero vos pusiste llave. Pero lo ves que está ahí forcejeando en la puerta y no puede entrar. ¿Qué harías? Me imagino que no te quedarías de brazos cruzados viéndolo por la ventana, no puedes entrar, sino que tratarías de que se vaya de tus contornos, porque al fin y al cabo está en el contorno, está en el terreno de tu casa. Mínimo llamarías a la policía. Y la policía, que tiene el poder y la autoridad, va a venir y va a agarrar a ese ladrón, lo va a esposar, lo va a atar y lo va a echar fuera de tu lugar y lo va a llevar a la cárcel. De la misma manera, un primer paso es cerrarle las puertas al enemigo, pero un segundo paso es buscar a alguien que tiene poder y autoridad para sacarlo de tus contornos. Porque tal vez no puede entrar en tu familia, pero sí está obrando. Y vos lo ves que está obrando desde afuera, está intentando lastimar, entonces hay que llevarlo afuera.
Hay que buscar a alguien que ese policía que tiene autoridad y poder para sacarlo. Cuando hablamos de autoridad y poder, usted ve a alguien uniformado de policía, eso es la autoridad. Usted lo ve y dice, él es el policía, él es la autoridad. Muchas veces voy tal vez en la moto y me paran. Vieron que a los policías le encantan parar motos, entonces me paran en la moto siempre. Y es la autoridad, entonces yo tengo que parar. El otro día me dice, por favor, póngase ahí, cacheo. Y me empieza, yo digo, parezco un ladrón. Es la autoridad y yo tengo que obedecer. Entonces me quedo ahí. Pero y el poder no se ve en ese momento. El poder se ve si yo agarro la moto e intento escapar. Ahí voy a ver el poder del policía. Ahí voy a ver que él de alguna manera me va a reducir. ¿Sí? Ahí se ve el poder. Lo mismo sucede con nosotros. Dios a vos te delegó autoridad y poder. Y quiero buscar, hay muchas citas bíblicas, por eso quiero buscar hoy la referencia a esto que te estoy diciendo. Vos tenés la autoridad y el poder para echar fuera a Satanás. Cuando usted ve un policía, seguramente frena. Me imagino que frena, porque tiene todo en orden, no sale huyendo. No. Usted frena, ¿no? Me imagino que hace esto. Entonces usted respeta la autoridad. Pero si usted no respeta la autoridad, va a ver el poder del policía. Satanás no respeta la autoridad. Aunque vos la tenés, no la va a respetar. Por eso tiene que ver también el poder. Fíjense qué es lo que nos enseña. Vamos a ver primero en Marcos, capítulo 16, versículo 17. Hay una autoridad delegada por Jesús a nosotros. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán? A los que creen. Hermanos, esto es vital. Los discípulos en un momento estaban echando fuera un demonio de una persona y estaban tratando de echarlo fuera y gritaban y hacían todo un espamento y no podían. Se acerca a Jesús y le dicen, Señor, no lo podemos echar fuera. Viene Jesús, te vas, y se fue. Se quedaron maravillados los discípulos. Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice, por su poca fe. Tiene que creer, hermanos, en lo que Dios hace. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor. Y después continúa el pasaje, pero me voy a centrar acá. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En qué nombre? ¿En el nombre del pastor o del copastor? Para nada. En el nombre de Jesús, nombre que es por encima de todo nombre, nombre que adorábamos hoy, nombre que exaltamos. El nombre de Jesús tiene poder. Y una vez predicaban de esto Joel y Lili y los pastores, y me acuerdo que decían, y funciona. Y yo me quedé con esa frase, y funciona. Y cuando lo probás, después te das cuenta y decís, funciona. El enemigo tiembla ante el nombre de Jesús. Esa es la autoridad delegada. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el versículo de Mateo 12, 28, si me quiere acompañar, dice lo siguiente. Les hablaba, tenemos una autoridad delegada de parte de Dios, que es que podemos echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, y el poder proviene del Espíritu Santo. Mateo 12, 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El poder viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en vos. Y esto no lo dudes, el Espíritu Santo mora en vos. Por lo tanto, tenés el poder y tenés la autoridad de echarlo fuera. Y el último versículo que leíamos hoy en Santiago, capítulo 4, dice, y huirá de vosotros. Someteos a Dios, ya aprendimos qué hacer. Resistir al diablo, ya aprendimos cómo hacerlo. Una vez más, cuando acerca de esto de resistir al diablo, quiero ser práctico. Cuando vengan malos pensamientos a tu mente, echarlos fuera. Si el pensamiento inmundo, te vas en el nombre de Jesús. Hay veces que por ahí estás en la calle o en un lugar, no lo puedes hacer. Yo viajo con el casco, entonces si viene un mal pensamiento, nadie me ve que estoy reprendiendo, pero tal vez otro no tiene la oportunidad. Pero reprenda en voz alta. Cada vez que usted pueda, mal pensamiento, te vas en el nombre de Jesús. Una vez, hace muchos años atrás, hacíamos una obra evangelística con algunos jóvenes de acá. Íbamos a una cancha que estaba acá a 2 cuadras, invitábamos a chicos del barrio que estaban en las drogas, en cualquier cosa, y jugábamos a la pelota. A la mitad del partido frenábamos el partido y hacíamos un devocional. Algo loquísimo, porque vos le frenás un partido a un pibe, te mata, pero impresionante. Frenábamos el partido, compartíamos un devocional de no más de 5 minutos y continuábamos. Creo que esos chicos, no sé si todos o prácticamente todos, han recibido a Cristo en su corazón. Pocos permanecieron, pero todos recibieron a Cristo en su corazón. La semilla fue plantada en este barrio. Es hermosa la obra que Dios estaba haciendo. Y un día
como ya había pasado mucho tiempo, lo estábamos haciendo, vamos, comparto el devocional, me toca compartir ese día, re lindo. Y estaba volviendo a mi casa, en ese tiempo vivía solo, iba viajando a mi casa y empecé a llorar. Iba solo en el auto y lloraba. Y no entendía por qué. Jamás en mi vida había sentido depresión. Pero empiezo a llorar y a llorar. Y era nuevo dentro de todo en la fe y me voy a mi habitación y quiero orar porque me doy cuenta, digo, esto es espiritual, no tiene sentido, o sea, acaba de pasar algo hermoso en la cancha. Y empiezo a orar y empiezo a sentir una opresión muy fuerte. Recuerdo que sentía que con los ojos cerrados parecía que una oscuridad más grande me agarraba, sentía que me hundía. Una opresión tiene distintas formas, ¿no? Y yo sentía eso. Y me asusté y abrí los ojos y dejé de orar. Agarré el teléfono, llamé al pastor. Digo, pastor, me está pasando esto y esto. Yo no entendía que era la guerra espiritual, no sabía. Me dice, bueno, esto es una lucha, esto es una guerra espiritual, vamos a orar. Me enseñó a orar, después me sentí muy mal, digo, ¿por qué lo molesté al pastor? Tendría que haber orado yo. Pero uno tiene que aprender, ¿no? Hay un principio, hay un momento donde uno tal vez depende de otro, pero hay otro momento donde lo tiene que hacer uno mismo. Mis hijos cuando van al... Le voy a dar un ejemplo gracioso, perdónenme, pero mis hijos cuando van al baño, son chiquitos, ¿no? Tienen 2, 4 y 5 años, una escalerita. Y a veces dicen, van al baño y terminé, te gritan desde allá. Bueno, vení, ¿qué crees? Que te aplauda, venite, ¿no? Y terminé... Y claro, la de 2 años yo la tengo que ayudar todavía cuando hace sus necesidades, porque es chiquita. Pero al de 5 no. El de 5, bueno, ya nosotros los criamos así, no sé usted cómo lo criará, pero ya algunas cosas las puede hacer solo. Y la nena también, la de 4. Entonces, antes yo iba y la ayudaba. Pero llega un momento que le digo, bueno, ahora limpiate, lávate las manitos y vení. El Señor también nos enseña. Hay un momento donde Él va a estar socorriéndonos de una manera, como yo le decía, no sé, llamé al pastor, Él me ayudó. Pero hay otro momento donde uno mismo lo tiene que hacer. Y es parte del crecimiento, hermanos. Si yo todavía sigo limpiando las necesidades de mis hijos con 21 años, algo está mal. Yo no lo he dejado crecer, no lo he dejado madurar. Lo tenía que hacer por sí solo. De la misma manera, Dios te dio autoridad para que vos mismo comiences a reprender lo que venga a tu vida de parte del enemigo, pero también puedas ayudar a otros que tal vez hoy necesitan esa ayuda. Huirá de vosotros. Tengo poquito tiempo, pero le quiero contar esto. Hace un tiempo salíamos con mi esposa de la iglesia. Un culto maravilloso, pero ¿vieron de esos cultos maravillosos? Salíamos, íbamos en el auto re contento y antes de llegar a casa empezamos a sentir algo muy feo también. Mi esposa empezó a entristecerse, yo me sentía inquieto, ansioso, enojado y no entendía qué era lo que estaba pasando. Y empezamos igual a hacer las cosas, entramos a casa y nos pusimos a preparar porque era domingo, las cosas para el otro día y estábamos como de mal humor y en un momento nos miramos y dijimos, che, ¿qué está pasando? Salimos re bien de un culto hermoso y ahora mirá cómo estamos. Satanás estaba obrando. Y cuando lo entendimos dijimos, no, pará, vamos a hacer guerra. Y empezamos a reprender, en el nombre de Jesús te vas. Hermanos, al momento vino una paz a la casa. Satanás ataca, impresionante, pero hay que echarlo fuera. Si yo lo dejaba, terminábamos, no sé, en una crisis matrimonial, no sé en qué terminábamos. Había que echarlo fuera. Ese era el momento. Hermano, enójese porque cuando Satanás viene a su vida. No lo deje obrar más. Échelo fuera, porque va a tratar de lastimarte y robar las bendiciones preciosas que Dios tiene para tu vida. Y hoy quiero que salgas enojadísimo, con ganas de reprender hasta el árbol si es necesario. Pero te vas, reprender hasta por las dudas. No es cuestión de ver demonios en todos lados, pero tampoco ignorarlos. Echarlos fuera en el nombre de Jesús. Yo no dejaría que un ladrón entre a mi casa donde están mis pequeñas, mis 2 princesas y mi príncipe, bajo ningún punto de vista. Voy a resistirle de toda manera porque no va a entrar a mi casa. Hay una familia que yo amo y la voy a proteger. No va a tocar a mi esposa. ¿Cómo voy a dejar que Satanás entre y ataque a mi familia? Lo voy a frenar. Con la misma voracidad que si estuviera viendo a un ladrón, lo voy a frenar y lo voy a echar fuera porque no va a tocar a mis hijos, no va a tocar a mi esposa, no va a tocar a mi familia. La misma voracidad, hermano. No lo deje entrar. Échelo fuera. Pero cuando usted realmente se aferra al Señor, resiste al diablo, Él huye de tu vida. Fíjense lo que pasó en Mateo 5:15, cuando está el endemoniado gadareno, por una cuestión de tiempo, porque es que ya voy a cerrar, y si me quieren acompañar los músicos, también, y si no, yo sigo. Mateo capítulo 5, versículo 15, es la historia del endemoniado gadareno. Jesús va y liberta a un endemoniado. El endemoniado vivía, usted sabe, desnudo en los sepulcros, lo ataban con cadenas, estaba tan endemoniado que hacía así, rompía las cadenas, tiraba piedras al aire, gritaba a las noches, era un espectáculo
tremendo de ver, pobre hombre. Jesús fue y lo liberó. Y cuando la gente lo ve, fíjense cómo lo encuentra. El versículo 16. Perdón, versículo 18. Mateo 5, 18. Vamos a ir al 15, perdón, Mateo 5, 15. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. De la imagen espectacular, terrible que veían antes de ese hombre mal, dice que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué hermoso es cuando Satanás se va. Ese hombre estaba sentado en su cabal juicio. ¿Qué pasó? Ese hombre ahora que estaba libre le decía a Jesús, quiero irme con vos en la barca. Y Jesús se lo impidió. Ese hombre amó a Dios porque lo hizo libre. De la misma manera tenemos que amar al Señor, que es quien nos hace libre. Y finalmente Jesús no se lo permitió. Versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cristo nos hizo libres. Usemos esa libertad para servirlo, para contar a otros acerca de él. El último pasaje está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente. Antes de leerlo, quiero preguntarte, ¿Cristo te ha hecho libre? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos ha hecho libres para ser siervos suyos, para hacer su voluntad. Recuerdo esto y lo invito a ponerse de pie. Primera de Juan 3:8 lo leímos, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús.